Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Como siempre, por supuesto, ustedes ya saben de que a esta hora les traigo la opción para almorzar. Y en este caso es algo bastante simple, señora. Dígame si en la casa no se consume una vez por semana mínimamente alguna víscera. Yo me refiero justamente a un hígado, a un corazón vacuno, a un mondongo, a un librillo y otros también que siempre forman parte de nuestra alimentación. En el caso específico del hígado, realmente es algo que conviene mucho por su alto contenido en vitaminas. Es muy bueno consumir, es más, está indicado por profesionales que siempre una vez por semana consumamos esta preparación. Pero ahí el pequeño detalle, ¿de qué manera es más nutritiva esta preparación? ¿Será en un sollo? ¿Será en un guisado? ¿Será en brocheta? También se prepara un rico brochet de hígado vacuno. Yo voy a convertir en una rica milanesa, una rica fritanga. Voy a adobar muy bien con ajo, con perejil, con un poco de pimienta, con un poco de sal fina y por supuesto voy a apanar y voy a llevar a preparar una rica milanesa. ¿Con qué acompañamos? Un rico puré de zapallo. El puré de zapallo se presta muy bien y por supuesto ya están ustedes elegir el tipo de zapallo que quieran. Está el zapallo que tiene más el color más acentuado, que tiene más más arenoso. También está el zapallito que es un poco más pálido, que contiene mucha agua y eso indica de que es mucho más liviano incluso. Sea como sea, siempre acompaña muy bien cualquiera sea la preparación, porque repito, en el caso específico de un hígado vacuno, un bifecito con cebolla, bueno, acompañamos con un puré. Esta vez vamos a hacer una rica milanesa de hígado vacuno con un delicioso puré de zapallo y los ingredientes son estos. Para esta preparación vamos a necesitar 200 gramos de hígado vacuno, 2 dientes de ajo, orégano fresco, sal y pimienta, un huevo, 100 gramos de harina de trigo, 100 gramos de galleta molida, 200 gramos de zapallo, 300 centímetros cúbicos de caldo de verduras, 100 gramos de cebolla y 150 gramos de manteca. Bien, ya tengo todo armadito acá. Empecemos justamente la elaboración de nuestro rico menú. Voy a darle calor justamente a la cacerola donde ya voy a colocar las cantidades que ustedes ya tienen de caldito que voy a utilizar como fondo para preparar mi rico puré de zapallo. He ahí esa agua que agregué ahí ligeramente turbia y eso no es en vano. Eso es porque justamente tengo ahí el caldito casero que yo preparé con un poco de carcasa de pollo que días pasados me quedó. Bueno, y eso lo voy a utilizar para la elaboración de este rico puré. Tengo acá zapallo que ya le voy a agregar justamente así. Tengo otro zapallo que voy a colocar también directamente así. Ahí está, en pencas, y voy a dejar de que esto vaya rompiendo el hervor y por supuesto que se cocine para preparar este rico, delicioso puré. Uno puede preparar puré de zapallo incluso en el horno, es decir, ustedes pelan, meten o directamente, en el caso en el horno, me corrijo ahí, ustedes hacen de que el zapallo vaya directamente así, bien lavadita, partida, fuera de semilla, en un horno más o menos 150 grados, dejan ahí por el tiempo que sea necesario y la pulpa se vuelve casi un puré. De esta forma, ¿qué ocurre con el zapallo? Adquiere un poco de líquido, ¿verdad? Pero como a mí mucho eso no me importa porque es un caldito que le quede muy bien, va a quedar realmente de igual manera bastante va a quedar con sabor. Lo que estoy queriendo justamente es que el puré de zapallo sea realmente algo sabroso. Tengo el higadito que ya voy a colocar encima de la tabla acá y fíjense el colorcito que tiene que tener un hígado. Esto por lo general, por supuesto, tiene un color bien viscoso, es decir, bien vigoroso de rojo y lo que uno hace justamente es ir retirándole la pequeña membranita que envuelve, esa pequeña pielcita que tiene justamente el hígado, que es muy interesante. Y fíjense ustedes también acá
como unas nervaduras que tiene, y eso es muy importante siempre ir retirando. La pequeña pielcita que envuelve al hígado siempre es conveniente retirar de tal manera de que quede realmente fabuloso, porque si eso va directamente así, tiende muchas veces a que se arquee, es decir, que quede medio deformada. Por eso vamos a tomarnos el tiempito, por eso justamente le mostré detenidamente que con la punta del cuchillo podemos justamente retirar. Eso siempre hay que retirar porque si no, repito, queda como una impureza y eso muchas veces hace de que no llegue justamente a satisfacer nuestro agrado. Corto ahí, voy a tratar de abrir un poquitito, sujeto muy bien con la palma de la mano, voy abriendo un poco más porque estamos hablando justamente de una deliciosa milanesa, lo que vamos a preparar hoy con este hígado. Y esto es lo que voy a aprovechar justamente en darle sabor con ajo, con pimienta, con sal, con un poco de orégano fresco y va a quedar de una manera deliciosa. Con esto les quiero demostrar que el hígado no solamente uno puede utilizar en bifes, ni siquiera solamente en sollos. Igualmente puede quedar muy bien una rica milanesa con el higadito vacuno. Bueno, lo que sí puede quedar muy bien al lado de esto es realmente una deliciosa sopa paraguaya y mucho mejor si es de grano par. Es que tiene que ser grano par, señora, porque si usted se pone a esta hora, aunque quería preparar una sopa paraguaya de la manera convencional, capaz que ya no le dé el tiempo, pero si usted corre hasta el supermercado, va hasta una despensa, llama al 681-397, de hecho va a tener eso que está buscando, una rica y deliciosa sopa paraguaya con mucho sabor y por sobre todas las cosas con el sabor auténtico de nuestras abuelas, es decir, así como se sazona, así como se le da el sabor justamente a la sopa paraguaya, ustedes van a tener si adquieren productos de Grano Par. Muchas gracias a los amigos de Grano Par, gracias por realmente el sabor exquisito de la sopa paraguaya. Bueno, muy bien, tenemos nuestro zapallo entonces ya rompiendo el hervor ahí, tengo ya los bifecitos de hígado cortados en esta forma, ya le retiré justamente la nervadura. Voy a cortar esto, voy a hacer unos bifecitos más chiquitos, ¿verdad? Estas nervaduras que de repente incomodan en el centro del que tiene por lo general siempre el higadito ahí en el medio mismo, conviene siempre retirar, porque si no después va a quedar ligeramente durengui y no va a ser tan agradable. Ahí está. Tengo entonces ahí mis higaditos de pollo, de vaca. Le agrego entonces un poco de sal fina. Voy a picar ajo, le voy a agregar un poco de pimienta y va a quedar de una manera espectacular. Aprovechamos este tiempo para hablar de Ismar Salud y Cultura porque ofrece realmente la dupla perfecta. Me refiero justamente al pangao y el vibro masajeador. Tienen que llamar al 522-610 para que ustedes soliciten la presencia de un promotor y les indique realmente cómo se utilizan estos productos. Muchas gracias a los amigos de Ismar Salud y Cultura por facilitar esto que nos ayuda justamente a eliminar el estrés, por supuesto en el caso de las mujeres, las incómodas celulitis, así que es buenísimo tener siempre en la casa. Muchas gracias, reitero, a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bien, chicos, vengan aquí que seguimos con la elaboración de nuestro rico higadito de milanesa de higadito de vaca. ¿Por qué no? Igualmente puede ser de pollo, ya que me estoy confundiendo acá tanto, igualmente puede quedar muy bien con higadito de pollo. Pero en este caso optamos por hígado vacuno. Siempre es conveniente picar muy bien el ajo para las milanesas, o en el efecto lo que pueden hacer es justamente tratar de darle sabor con el ajo u otro condimento que tenga un sabor muy propio, muy característico en el líquido, en el huevo. Por lo general yo siempre acostumbro que la mostaza, el dientito de ajo picado, las hebritas de romero, por ejemplo, si uno quiere darle un sabor diferente a su milanesa, agreguen justamente al batidito, Pero en este caso le quiero dar mucho sabor con ajo al higadito, entonces le pongo justamente encima y le voy a agregar todo este dientito de ajo bien picado, un poco de pimienta también le voy a agregar más después y le voy a agregar un poco de orégano fresco y dejo justamente que por un tiempito se macere, es decir, que adquiera totalmente el sabor de estos condimentos y va a quedar realmente de una manera fabulosa. Ahí está, dientito de ajo encima. También ahí quédate, director, que ya voy a traer un poco de orégano fresco para tirar encima también, para que justamente dé eso, aporte sabor a nuestro higadito de vaca. Esto vamos a pasar, bueno, común y corriente, como se hace una milanesa, por el doble apanado, es decir, paso por harina de trigo, luego por el líquido y la galleta molida. Rico higadito vacuno, milanesa de hígado vacuno, la propuesta aquí en el programa, así como también acompañado con una rica un puré de zapallo, fabuloso. Tiempito de hacer la pausa, a la vuelta seguimos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos.
Bien, perfecto. Estamos preparando una rica milanesa de hígado vacuno. Estamos preparando un rico puré de zapallo, que dicho sea de paso voy a chequear un poco cómo sigue la cocción del zapallengue. Queda realmente de una manera fabulosa. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué Julio no cortó en pedazos más chiquitos, verdad? Porque quiero que contenga ese poco almidón que tiene esta variedad de zapallo hasta el final. Por eso justamente me encapriché y no corté en dados más pequeños, porque igualmente se va a cocinar, solo que me va a llevar más tiempo, ¿verdad? Y prefiero así, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a empezar a apanar nuestra milanesa. En un plato más cómodo pongo justamente mi harina de trigo. En otro plato más cómodo pongo justamente mi harina de galleta. Y voy a hacer lo siguiente, que en este bol voy a preparar justamente mi huevito. Es decir, el huevo batido que le voy a agregar. Pueden agregarle un poco de agua o le pueden agregar leche como ustedes deseen, ¿verdad? Lo importante es justamente que el líquido tenga sabor, porque ahí es ahí que le voy a agregar un poco de sal, un poco de pimienta. Si ustedes le quieren dar más sabor a su milanesa, le pueden agregar en el mismo huevo una cucharada de mostaza, a lo mejor algunas hierbitas picaditas, ¿eh? Así que voy a colocar ya cascar un huevito acá. Ahí está. Le agrego entonces mi chimí de yucú. Le agregamos un poco de pimienta, perdón, ahí está, un poco de pimientita y esto vamos a batir con la ayuda de un tenedor o una cuchara, igual da igual, ¿eh? La idea es justamente integrar y le voy a agregar un chorrito de agua para que sea un poco más. No conviene que sea mucho huevo porque eso tiende muchas veces a absorber mucho aceite en nuestra milanesa, ¿eh? Vamos a reiterar de que la guarnición ideal para esta rica milanesa, por supuesto, puede ser una buena porción de sopa paraguaya y de la mano de Grano Par. Hay tiempo, señora, tiene todo para la milanesa. Corra y busque entonces su paquete de sopa paraguaya del cualquier supermercado. Congeladita capaz que consiga, señora, pero igualmente traiga, descongele y lleve directamente ya vacíe dentro de un plástico, un bols y por supuesto ya o una asadera, un pires y meta en el horno, ¿eh? Va a quedar. En el caso de que le va a agregar un poco más de queso paraguay, por supuesto llevan primero un bol, ¿verdad? Pero yo ni siquiera recomiendo eso. Tiene lo justo y necesario ya para el sabor. Así que muchas gracias. Opten por una rica sopa paraguaya como guarnición de esta deliciosa milanesa de hígado vacuno que estamos preparando, ¿eh? Bueno, todo listo. Tengo entonces acá, voy a mezclar un poquitito acá, que se impregne con los sabores, el ajito picadito entero, esos a propósito, va a quedar realmente de una manera fabulosa y agarro cada bifecito, paso por la harina de trigo. Esta es la manera tradicional de trabajar una milanesa y la manera más sabrosa de una milanesa, porque tenemos nuestros amigos rioplatenses que no acostumbran a hacer el doble apanado, es decir, pasan directamente por el pan rallado, pero yo sigo quedando con la manera de hacer nuestra milanesa nosotros los paraguayos, ¿eh? Queda rica y deliciosa. Ustedes van a ver, ¿va? Tiene esa costrita, esa cascarita que se dobla. Esa es la milanesa que identifica a la nuestra, ¿eh? Bueno, voy apanando esto y les recuerdo de que no basta con comer hígado una vez por semana. Hay que tener estos productos que ofrece Dismar Salud y Cultura. Me refiero justamente a la dupla perfecta compuesta por el pangao y el vibro masajeador. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura por pensar y ofrecernos estos productos fabulosos, ¿eh? Una manera práctica que las señoras combaten justamente el estrés, flacidez, así como también las incómodas celulitis. Hay que pasar o llamar directamente, mejor dicho, a Dismar Salud y Cultura a los teléfonos 522-610 o el 098-2380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bueno, voy apanando mi higadito que está macerado ya, quedó macerado unos minutitos con un poco de sal, un poco de pimienta, diente de ajo, orégano fresco también que le ayuda siempre. A las vísceras le queda muy bien el orégano fresco, le pareciera un compinche. Dos ingredientes, dos hierbas que a mí me encanta justamente combinar con vísceras. El orégano y el curatón, el cilantro fresco picado, le da un sabor realmente fabuloso a las preparaciones en base a vísceras, ¿eh? Por otra parte, está hirviendo nuestro caldo, nuestros pedazos de zapallo que ya enseguida vamos a estar machacando con la punta de un tenedor, si no tienen un prensa papa, y vamos a convertir en un roco puré que luego ya vamos a estar mezclando con la cebolla previamente salteada con la manteca, y es ahí que vamos a tener un rico puré de zapallo para acompañar nuestra rica milanesa, ¿eh? Y hablando de milanesa, les decía de que el país, al menos, a lo mejor si quien sabe me corrige a través del Facebook,
el país que más utiliza, y bueno, y de una manera muy elegante, las vísceras es el Perú. Los famosos anticuchos, que forman parte justamente de la comida tradicional. Casi no quiero pecar por burro, pero creo que incluso llega a ser como una suerte de comida típica del Perú, pero elaborado justamente con el corazón vacuno. También en la cocina peruana el hígado tiene su espacio, así como el mondongo. Pero ¿por qué es tan bueno consumir víscera en general y especialmente el hígado? Director, por favor. El hígado de mamíferos, ave de corral y pescados se utilizan como comida en diversas gastronomías de todo el mundo. El hígado puede hornearse, cocerse, asarse, freírse, saltearse o comerse crudo, como en algunas culturas. En muchas recetas se mezclan trozos de hígado con trozos de carne o riñones. Como en la parrilla mixta, también se preparan untables con él, como en el caso del paté de hígado y el hígado picado. El hígado en pequeñas porciones aportan pocas calorías y tienen gran cantidad de nutrientes necesarios para nosotros, gran cantidad de proteínas, aunque con la desventaja de una gran cantidad de colesterol, algo de vitamina C, 6 de las vitaminas del grupo B, vitamina A, minerales esenciales, como el zinc, selenio, cobre, hierro, calcio, omega 3 y omega 6. Es uno de los alimentos más completos, riquísimo en proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. El hígado de res contiene casi tanta vitamina A como el aceite de hígado de bacalao, 7 veces más que la zanahoria y 50 veces más que la lechuga. Bien, de vuelta aquí en el programa, bueno, seguimos justamente elaborando esta rica preparación. Ya tengan en cuenta justamente de incluir en su dieta familiar una vez por semana las vísceras. Ya oyeron justamente la importancia de la víscera, específicamente el hígado incluso. Bueno, limpio un poquitito acá porque con el aire acondicionado y bueno, el ventilador que tengo acá, bueno, toda la harina se me empapó la mesada, pero eso ocurre. Por otra parte, seguimos acá con la elaboración de nuestro rico y delicioso puré de zapallo. Fíjense que el zapallo se está tiernizando de a poco. Esto ya me da pie justamente que con un tenedor vaya justamente haciendo esto, ¿verdad? Que se vuelva puré, no me importa que quede justamente el caldito ahí todavía, porque eso se va a evaporar totalmente. Porque lo que voy a hacer es con el puré, retirar en un recipiente la misma cacerola un poco de manteca y la cebolla que ya voy a saltear ahí. Que el dicho sea de paso, ya voy a empezar a picar ahora de una manera bien delicada, de tal manera de que no se siente justamente el sabor nomás, pero la cebolla desaparezca del puré. Ya pude incluso haber puesto con el zapallo que se cocine esto, pero en ese caso voy a tener que mixar mi preparación, pero en este caso estoy haciendo de una manera así como doña Juana va a hacer en la casa, así que de una manera bien casera. Voy a empezar a darle temperatura a la cocina, donde al aceite en que vamos a cocinar nuestra rica milanesa de hígado. Siempre hablando de aceite, no hay que dejar que el aceite se queme mucho. Es tan importante cuidar ese detalle. Bueno, muy bien, para los seguidores de Il Divo y toda mi querida compañera que ya compró su entrada, porque este grupo vuelve. El artista de ópera pop más grande del mundo vuelve al Paraguay. Il Divo, ganadores del récord Guinness, incluso se presentan el 17 de marzo en el único y exclusivo show que va a ser en el Centro de Convenciones de la Conmebol. No te pierdas el espectacular concierto con todos sus éxitos. Las entradas están en venta en Tiquetea con los siguientes precios: Bit Plata 550.000, Bit Oro 1.100.000, Bit Platino 1.500.000 guaraníes. Ojo, quedan pocas entradas y es una producción de HG Eventos. 17 de marzo en la Conmebol, entonces un espectacular concierto de Il Divo a no perderse. Bueno, muy bien, seguimos entonces con la elaboración. Esto casi está, ya voy a buscar un recipiente para ir retirando justamente esto. Se está volviendo casi puré nuestro zapallo y eso es lo que quería justamente. Tengo preparada mi manteca que voy a agregar dentro de la sartén. Ahí voy a saltear la cebolla y vuelvo a meter el puré. Entonces aprovechamos para darle sabor con un poco de sal y pimienta. Por otra parte, nuestro aceite está empezando a tomar una temperatura adecuada. Ya tengo la milanesa de hígado apanado acá, ya tengo todo listo, así que el menú del día está. Me queda solamente invitarte a que sigas el programa a través del Facebook. Por supuesto, todas las indicaciones, las recetas van a encontrar ahí, así como también esperamos las sugerencias y algún comentario sobre el programa por parte de ustedes. Breve pausa y seguimos con mucho más en 2 segundos.
Bueno, ya de vuelta aquí, último bloque de Cocinemos Juntos. Estoy haciendo justamente esto, el puré de zapallo. Estoy aplanando con la punta de un tenedor todo lo que pueda justamente. A lo mejor va a quedar distraídamente alguna que otra cascarita del zapallo. Eso tenemos tiempo justamente de retirar, ¿eh? El aceite acá en la sartén a un fuego mínimo. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? La cebolla que ya tengo previamente picada acá, voy a incorporar ahí. De tal manera que la cebolla no es que tome color, sino que se vuelva transparente nomás. Y ahí vamos allá a agregar nuestro puré de zapallo y la guarnición está. Por otra parte, nuestro aceite está a la temperatura ya adecuada, capaz que le ayude con un poquito más de calor y luego ya empezamos a freír nuestra rica milanesa de higadito, ¿eh? Esto así a manopla limpia, ¿eh? Estos distraíditos, cascaritas de zapallo vamos a retirando nomás, no hay ningún problema, ¿eh? Y si va en el plato, yo creo que nadie nos va a mandar preso por eso, ¿verdad? Pues estamos haciendo un rico puré de zapallo tiernizado con un poco de caldo. Eso es muy importante, de que tiernicen, es decir, cocinen con un poco de caldo para que realmente sea sabroso, ¿eh? Esta es una cascarita grande, así con la punta del tenedor, por supuesto retiro todo lo que me va a servir y el resto dejo a un costadito, ¿eh? Ahí está, buenísimo. Esta cascarita afuera también. Y esto que queda justamente lo que voy a agregar y mezclar con la cebolla previamente rehogada. Acá vení, mi querido amigo. Vamos a colocar nuestro puré de zapallo aquí en la sartén con la cebolla y la mantequilla, ¿eh? Si ustedes desean, agréguenle un poco de queso también si desean, si quieren. Pero yo opto por hacer algo un poquito más liviano, ¿eh? Agregamos sal fina. Ahí está, por más de que ya nuestro zapallo se cocinó con caldito. Igualmente la mantequilla, la sal fina ayuda siempre en la preparación. Si es que ya no hace falta, claro, no le agregan, ¿verdad? Ahí está. La mantequilla le va a dar un sabor fabuloso a nuestro rico puré y a lo mejor para la vista después le agrego un poco de perejil picado, pero eso ya es una cuestión de ustedes. Si no les gusta el perejil, bueno, no hay necesidad de que le agreguen aquí. Apenas como una suerte de decoración, nomás le quiero agregar yo, ¿eh? Bueno, rápidamente, Dismar Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta. No basta con vivir siempre con este plato sano, delicioso que estoy preparando, sino hay que tratar de buscar la manera justamente de realzar justamente la manera justamente de vivir para que uno se siente y se vea bien, ¿eh? Me estoy hablando justamente de la dupla perfecta que ofrece Dismar Salud y Cultura. Hay que llamar al 522-610 o el que es 0982-380-527, que es el teléfono de Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Temperatura adecuada, vamos colocando nuestra milanesa, no se excedan con el calor, a lo mejor va a ser menos para hacer, que es justamente para hacer una milanesa de carne. ¿Por qué? Porque nuestro bifecito de hígado es muy tierno y apenas con el calor del aceite esto va a ir justamente ya adquiriendo la cocción que necesita, ¿eh? Hay que siempre cuidar ese detalle, no excederse justamente con el tiempo que esté sumergido en el aceite caliente nuestra milanesa, más todavía en el caso de que sea justamente esto, una milanesa de mondongo. Preparo justamente un papel absorbente para ir retirando siempre toda fritura. Siempre merece ser retirado sobre un papel absorbente para que desaparezca totalmente ese excedente de grasa que pueda adquirir durante la cocción, ¿eh? Rompe el hervor un poquito más, lo voy a dar vuelta y ya va a quedar de una manera fabulosa, ¿eh? Nuestro puré de zapallo ya está. Fíjense, queda realmente de una manera fabulosa. Agréguenle un poco de queso rallado, un poco de queso de crema si desean, pero eso ya es una cuestión personal. Si ustedes desean, le agregan, si no, queda igualmente muy bien. Yo lo que le agregué fue el perejilcito picado aquí en la preparación. Alcanzo mi plato a un costado. Voy a ir sirviendo ya para ganar tiempo nuestro puré de zapallo y vamos haciendo un repaso rápido de lo que hicimos, ¿eh? ¿Qué hice yo? Por supuesto retiré las nervaduras, es decir, las membranitas del hígado de pollo. Le corté unos bifecitos, tratando siempre prolijamente. Le agregué ajo picado, le agregué sal y le agregué pimienta, por supuesto, ¿eh? Eso dejé macerado, es decir, macerándose un tiempito. Por otra parte, tenía ya el zapallo peladito, sumergí en caldo y dejé que se cocine muy bien. Luego justamente piqué cebolla, salteé con un poco de manteca, donde agregué justamente ya mi puré de zapallo hecho
ya por supuesto con la punta de un tenedor, o si tienen un prensapapa igualmente. Luego por supuesto apané, una manera tradicional, los higaditos vacunos, con el huevito que le agregué, sal, un poco de pimienta, y esto va a adquirir un sabor más que interesante. Y fíjense cómo está quedando nuestra rica milanesa. No dejen que se dore mucho tiempo y ni que esté mucho tiempo en el fuego, porque una de las características, por supuesto, del hígado es que no hay que permitir que se cocine mucho tiempo, no hay que dejar mucho tiempo en contacto con el calor, porque eso muchas veces le vuelve un poquito duro, ¿eh? Ya voy a servir, estoy buscando una ramita de orégano fresco para decorar, y encima de este papel absorbente voy a estar retirando justamente cortes de nuestra milanesa. Escurrimos ahí y vamos sobre este papel absorbente para que tenga tiempo justamente de desaparecer en su totalidad el excedente de aceite que por lo general siempre es normal adquiere durante la cocción. No dejen mucho tiempo, porque si no va a resultar una milanesa ligeramente durita, ¿eh? Ahí está, la última milanesita que tengo acá. Retiramos ahí, apagamos nuestro fuego y con otro papel dobladito lo que hago es presionar un poquitito a cada milanesa, y ustedes van a ver de que suelta un juguito, y no me digan de que eso falta cocción. No hay que dejar que se cocine mucho tiempo para que no pierda justamente el poder nutricional que tiene la rica milanesita. Una deliciosa milanesa de higadito vacuno, que fue justamente nuestra propuesta de hoy, y si les tienta, tienen tiempito de hacer, porque seguro van a encontrar en el supermercado una rica milanesa, un rico hígado, y hagan de la manera que yo preparé y les presenté aquí en el programa. Vamos agradeciendo, como siempre, reitero, ustedes pueden seguir el programa a través del Facebook, por supuesto, espacio donde ustedes tienen la posibilidad de enviar sus mensajes, comentarios y por sobre todas las cosas, sugerencias, para que nosotros aquí cumplamos y compartamos con ustedes diariamente 10:30 por Río Guaraní. Gracias por elegirnos, será hasta la próxima. Chao. Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.